Imagina estar en una colina verde en Galilea hace más de 2000 años. El sol brilla suavemente, una brisa fresca acaricia tu rostro, y frente a ti está una multitud diversa. En medio de ellos se encuentra un hombre que no es un político poderoso ni un líder militar, sino un carpintero convertido en maestro. Este hombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que está a punto de pronunciar un mensaje que cambiará el curso de la humanidad. El Sermón del Monte es considerado uno de los discursos más revolucionarios y profundos de la historia. En una época dominada por estrictas jerarquías religiosas, valores materiales y la opresión del Imperio Romano, Jesús se dirigió a los corazones de las personas con un mensaje que desafiaba las normas establecidas. No habló desde un trono ni utilizó un tono de imposición. En cambio, eligió la sencillez de una colina para compartir verdades eternas con humildad y cercanía. Desde el principio, el sermón invita a los oyentes a replantearse sus prioridades y su manera de entender el mundo. En un contexto donde la riqueza, el poder y la venganza se consideraban los pilares del éxito, Jesús presentó un mensaje completamente contrario: amor, perdón, humildad y fe. Estas palabras no solo marcaron un contraste con los valores de su tiempo, sino que también trazaron un camino para una forma de vida radicalmente distinta, centrada en el reino de Dios. La multitud que lo escuchaba estaba compuesta por personas de diferentes trasfondos: campesinos, pescadores, mujeres marginadas, líderes religiosos curiosos e incluso soldados romanos. Cada uno llegó con sus propias preguntas, esperanzas y cargas. Jesús, consciente de esto, comenzó su enseñanza desde las necesidades más profundas del corazón humano. En lugar de reforzar las normas sociales y religiosas que ya conocían, ofreció una visión de un mundo donde el verdadero éxito no se mide por lo material, sino por la condición del alma. El Sermón del Monte no fue simplemente un discurso moral, fue una invitación a una revolución espiritual. Con palabras que resuenan incluso hoy, Jesús llamó a sus oyentes a reflexionar sobre su relación con Dios, con los demás y consigo mismos. Al sentarse en esa colina, no solo estableció una nueva forma de ver la vida, sino que desafió a sus seguidores a vivir con un propósito más elevado, guiados por el amor y la justicia divina. La pregunta que surge al leer o escuchar estas palabras hoy sigue siendo la misma. ¿Estamos listos para abrazar esta visión transformadora y vivirla en nuestra realidad diaria? Jesús comienza el Sermón del Monte con una serie de declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Estas palabras iniciales son como una llave que abre el corazón de su mensaje. Pero no se trata de una lista de metas fáciles de alcanzar ni de consejos comunes sobre cómo ser feliz. Por el contrario, las bienaventuranzas desafían las ideas convencionales de éxito y bienestar, ofreciendo una visión radicalmente diferente de lo que significa ser bendecido. En un mundo donde la felicidad a menudo se asocia con la riqueza, el poder y la ausencia de problemas, Jesús presenta una paradoja. Los verdaderamente bendecidos no son aquellos que tienen todo resuelto, sino aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que encuentran fuerza en la debilidad y consuelo en medio de dolor. Este es un llamado a mirar más allá de las circunstancias externas y descubrir una fuente más profunda de alegría y propósito. Cada bienaventuranza es una invitación a adoptar actitudes y valores que van en contra de la corriente. Jesús no promete comodidad inmediata ni recompensas terrenales. En cambio, señala hacia un reino eterno donde las prioridades de Dios son diferentes a las del mundo. Los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia son exaltados en un contraste sorprendente con los estándares habituales de éxito. Las bienaventuranzas también son profundamente prácticas. No son ideales inalcanzables, sino un llamado a una forma de vida que transforma tanto a quien las adopta como al mundo que lo rodea. Al abrazar estas actitudes,
Se abre la puerta a una vida que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión íntima con Dios y una comprensión más profunda de su propósito. Jesús no solo redefine lo que significa ser bendecido, redefine la felicidad misma. En lugar de ser un estado pasajero o una emoción que depende de las condiciones externas, la felicidad que él describe es un estado de bienestar profundo, arraigado en la confianza en Dios y en la promesa de su reino. Las bienaventuranzas no solo desafían a los oyentes a cambiar su perspectiva, sino que también nos invitan a participar en la revolución del corazón que Jesús vino a iniciar. En ellas encontramos un camino hacia una vida de significado eterno, una invitación a ser verdaderamente felices en los términos de Dios. Una de las enseñanzas más desafiantes y revolucionarias del Sermón del Monte es el llamado de Jesús a amar a los enemigos. Estas palabras no solo contrastaban con la norma cultural de su tiempo, sino que continúan siendo profundamente contrarias a los instintos humanos. En un mundo que valora la justicia retributiva y la venganza como respuestas naturales al daño, Jesús propone una alternativa radical: responder al mal con bien. Cuando Jesús dice amad a vuestros enemigos, no está hablando de un amor emocional o sentimental. Está llamando a una decisión intencional, una acción deliberada de buscar el bien incluso para aquellos que nos han herido. Este tipo de amor no depende de cómo nos sentimos, sino de nuestra disposición a seguir el ejemplo de Dios, quien hace salir el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. El desafío de esta enseñanza radica en que nos lleva a confrontar nuestras propias actitudes hacia aquellos que nos han hecho daño. Amar a los enemigos significa negarnos a perpetuar el ciclo de odio y venganza que divide a las personas y las comunidades. Es un llamado a romper con las dinámicas del ojo por ojo, optando por un camino más elevado de reconciliación y paz. Este amor radical también requiere un profundo cambio interno. Implica renunciar al orgullo y al deseo de tener la última palabra. Nos invita a ver a nuestros enemigos no solo como personas que nos han hecho daño, sino como seres humanos creados a imagen de Dios, dignos de misericordia y redención. Jesús no solo enseña esta verdad, la vive. Su vida y su muerte en la cruz son el ejemplo supremo de amar a los enemigos. En su momento de mayor sufrimiento, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto no fue un signo de debilidad, sino de la mayor fortaleza imaginable, la capacidad de amar incluso en medio de la traición y el rechazo. Amar a los enemigos no significa aprobar sus acciones ni ignorar la injusticia. Es una invitación a responder de manera que refleje el carácter de Dios. Este tipo de amor tiene el poder de transformar relaciones, sanar heridas profundas y desarmar al odio. Es un llamado a ser luz en un mundo oscurecido por el rencor, a demostrar que el amor verdadero no tiene límites. Jesús no promete que este camino será fácil, pero asegura que es el camino hacia una vida que refleja el corazón de Dios. Al amar a nuestros enemigos, no solo liberamos a otros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento. Este amor radical es el núcleo del reino de Dios, un reino donde la compasión triunfa sobre la venganza y el amor vence al odio. En el corazón del Sermón del Monte, Jesús pronuncia una enseñanza que ha trascendido culturas, religiones y generaciones. Todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la regla de oro, una declaración revolucionaria que resume no solo el mensaje del sermón, sino también la esencia del amor hacia los demás. Lo que hace única a esta enseñanza es su enfoque proactivo. Mientras que muchas tradiciones éticas de la época se limitaban a decir no hagas a otros lo que no quieras que te hagan, Jesús eleva la barra. No basta con evitar el daño. Se trata de tomar la iniciativa para hacer el bien. Este llamado no es una simple recomendación, sino una invitación a actuar de manera intencional, a adoptar una postura de empatía activa.
La regla de oro nos desafía a ponernos en el lugar del otro, a imaginar cómo querríamos ser tratados en una situación determinada y luego actuar en consecuencia. Es un ejercicio de sensibilidad y humanidad que rompe las barreras del egoísmo y fomenta relaciones basadas en el respeto mutuo y la dignidad. Pero este principio no se limita a interacciones superficiales. Tiene el poder de transformar cómo abordamos los conflictos, las diferencias y las necesidades de quienes nos rodean. Nos lleva a preguntarnos, ¿cómo querríamos que nos trataran si estuviéramos en su lugar? ¿Cómo responderíamos si estuviéramos enfrentando sus desafíos? Este enfoque de empatía activa no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos transforma, moldeando un carácter más generoso y compasivo. La regla de oro, sin embargo, no es fácil de aplicar. Requiere valentía para salir de nuestra comodidad, sacrificio para poner las necesidades de otros por encima de las nuestras y humildad para reconocer nuestra propia humanidad compartida. Nos llama a ir más allá de nuestras inclinaciones naturales y a actuar con amor, incluso cuando no sea correspondido. En un mundo a menudo marcado por el individualismo y la indiferencia, esta enseñanza de Jesús es una luz que guía hacia un camino diferente. Es un llamado a construir puentes en lugar de muros, a sanar en lugar de herir y a servir en lugar de exigir. La regla de oro no solo define cómo podemos relacionarnos mejor con los demás, sino que también nos conecta con el propósito más elevado del reino de Dios. Un mundo donde el amor, la justicia y la empatía son la norma. Al vivir esta enseñanza, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en nuestras comunidades. La regla de oro no es solo una teoría ética, es un desafío práctico que, si lo aceptamos, puede transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus seguidores cómo orar, ofreciendo un modelo que trasciende las palabras y nos guía hacia una relación más profunda con Dios. La oración que presenta, conocida como el Padre Nuestro, no es solo una fórmula para recitar, sino una invitación a conectar con el corazón de Dios y alinear nuestras vidas con su voluntad. Jesús comienza recordándonos a quién nos dirigimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Al usar la palabra Padre, Jesús transforma nuestra percepción de Dios, mostrándolo no como un juez distante, sino como un Padre amoroso y cercano. Este inicio nos invita a acercarnos a Él con confianza y reverencia, reconociendo tanto su grandeza como su cuidado personal por cada uno de nosotros. El enfoque de la oración no está en nosotros mismos, sino en Dios. Santificado sea tu nombre nos llama a vivir de una manera que honre su santidad y su carácter. Es un recordatorio de que nuestras vidas deben reflejar su gloria y no nuestra vanidad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo expresa nuestro deseo de ver el mundo transformado según sus principios, comenzando con nuestras propias acciones y actitudes. Jesús también nos enseña a confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solo pide provisión física, sino que nos invita a depender de Él de manera continua. Este enfoque diario nos libera de la ansiedad por el futuro y nos ayuda a vivir en el presente con fe en su cuidado. El perdón ocupa un lugar central en esta oración. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Revela una conexión profunda entre recibir el perdón de Dios y extenderlo a los demás. Es un llamado a examinar nuestro corazón y a liberar cualquier rencor, reconociendo que la gracia que hemos recibido nos capacita para ofrecerla también. Finalmente, Jesús aborda nuestra necesidad de protección espiritual. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición reconoce nuestra vulnerabilidad y nos lleva a depender de Dios para resistir las pruebas y las influencias negativas que enfrentamos a diario. Es un clamor por su guía y fortaleza en medio de los desafíos. La oración que Jesús enseña es más que palabras.
Es un patrón para vivir. Nos conecta con Dios en una relación de confianza, humildad y gratitud. Nos desafía a priorizar su reino, a confiar en su provisión, a perdonar como hemos sido perdonados y a buscar su ayuda en nuestras luchas. Al adoptar este modelo en nuestra vida diaria, encontramos no solo una manera de hablar con Dios, sino también un camino para experimentar su presencia y dirección en cada aspecto de nuestra existencia. En el Sermón del Monte, Jesús aborda uno de los desafíos más universales de la vida humana, la ansiedad. Sus palabras, profundamente consoladoras y desafiantes, ofrecen una perspectiva diferente sobre las preocupaciones que a menudo nos consumen. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las preocupaciones por el futuro, las finanzas y la seguridad son comunes, Jesús invita a sus seguidores a confiar en un Padre Celestial que conoce sus necesidades y cuida de ellos. Jesús comienza recordándonos el verdadero valor de la vida. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre nuestras prioridades y a reconocer que, aunque las preocupaciones materiales pueden parecer urgentes, hay un propósito más grande en nuestra existencia. Nos desafía a no perder de vista lo esencial mientras nos preocupamos por lo temporal. Para ilustrar su mensaje, Jesús utiliza ejemplos de la naturaleza. Señala a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero que son alimentadas por Dios. Luego menciona a los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero son vestidos con una belleza incomparable. Estas imágenes nos muestran la fidelidad y el cuidado de Dios por su creación, recordándonos que, si Él cuida de las aves y las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? La ansiedad, según Jesús, no solo es innecesaria, sino también inútil. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta declaración revela la futilidad de preocuparse por cosas que están fuera de nuestro control. En lugar de desgastarnos con pensamientos de qué pasará, Jesús nos invita a vivir en el presente, confiando en que Dios está en control de nuestro futuro. La clave para superar la ansiedad, según Jesús, es un cambio de enfoque. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al priorizar a Dios y su voluntad, encontramos paz en medio de las incertidumbres de la vida. Esta no es una promesa de una vida sin problemas, sino una garantía de que Dios proveerá lo que necesitamos mientras nos alineamos con sus propósitos. Finalmente, Jesús cierra esta enseñanza con un llamado a vivir un día a la vez. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Este consejo no niega la importancia de planificar, pero nos invita a liberar la carga de tratar de controlar el futuro. Nos recuerda que Dios está presente tanto hoy como mañana, y que podemos descansar en su cuidado constante. La enseñanza de Jesús sobre la ansiedad no es una invitación a la pasividad, sino a la confianza. Nos desafía a liberar nuestras preocupaciones y a vivir con una fe activa que confía en un Dios que es bueno, sabio y fiel. En un mundo lleno de incertidumbres, esta confianza nos libera para vivir con paz y propósito, sabiendo que nuestras vidas están en las manos del Creador que nos ama profundamente. En el Sermón del Monte, Jesús aborda una cuestión que toca profundamente en nuestras vidas: nuestra relación con las riquezas y cómo éstas moldean nuestro corazón. En un mundo que valora la acumulación de bienes materiales como sinónimo de éxito y seguridad, Jesús nos invita a reflexionar sobre dónde colocamos nuestras prioridades y lo que realmente valoramos. Jesús comienza con una advertencia clara: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Nos recuerda que todo lo que acumulamos en este mundo es temporal y vulnerable. Las cosas materiales pueden ser dañadas, perdidas o robadas,
y depender de ellas para encontrar propósito o seguridad es construir sobre una base inestable. En contraste, Jesús nos llama a hacer tesoros en el cielo. Esta no es solo una invitación a pensar en la eternidad, sino también un llamado a invertir en cosas que tienen un valor eterno. Amar, servir, dar y vivir conforme a los principios del reino de Dios. Al hacerlo, nuestras acciones trascienden las limitaciones de este mundo y reflejan una vida orientada hacia lo que realmente importa. Jesús hace una conexión directa entre lo que valoramos y nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta declaración revela una verdad profunda. Aquello en lo que invertimos nuestras energías, tiempo y recursos, moldea nuestras prioridades y define lo que realmente somos. Si nuestras vidas giran en torno a las riquezas materiales, nuestro corazón se centrará en lo temporal. Pero si buscamos los valores del reino, nuestro corazón estará alineado con Dios. Además, Jesús nos advierte sobre la naturaleza esclavizante de las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, Jesús no dice que las riquezas sean inherentemente malas, sino que cuando se convierten en nuestro principal objetivo, terminan ocupando el lugar que solo Dios debería tener en nuestras vidas. Este es un llamado a examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestras decisiones no estén dictadas por el amor al dinero, sino por nuestra devoción a Dios. Jesús también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras prioridades afectan nuestra visión del mundo. Si nuestros ojos están puestos en la luz, en cosas que glorifican a Dios y edifican a los demás, nuestro ser entero estará lleno de luz. Pero si nuestra mirada está oscurecida por la codicia y el materialismo, nuestra perspectiva estará distorsionada y viviremos en tinieblas espirituales. En esencia, Jesús no está condenando el tener bienes materiales, sino el ser controlados por ellos. Nos llama a liberar nuestro corazón de la dependencia de lo temporal y a cultivar una vida de generosidad, confianza y propósito eterno. Al hacerlo, encontramos una libertad y una paz que las riquezas terrenales nunca pueden ofrecer. Esta enseñanza nos desafía a examinar dónde estamos invirtiendo nuestras vidas. ¿Estamos construyendo sobre la arena de lo temporal o sobre la roca sólida de lo eterno? La respuesta a esta pregunta no solo define nuestras prioridades, sino que también revela el estado de nuestro corazón. Al elegir poner a Dios en primer lugar, encontramos el verdadero tesoro, una vida llena de significado, propósito y conexión con el Creador. En el Sermón del Monte, Jesús aborda con claridad y firmeza dos temas que afectan profundamente nuestras relaciones con los demás y con Dios: la hipocresía y el juicio. Estas enseñanzas no solo exponen comportamientos externos, sino que también revelan las actitudes internas del corazón, invitándonos a reflexionar sobre nuestra autenticidad y la manera en que tratamos a los demás. Jesús comienza con una advertencia contundente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí no se refiere a renunciar al discernimiento moral, sino a abandonar la crítica hipócrita y arrogante. Señala nuestra tendencia humana a condenar los errores de los demás mientras ignoramos nuestras propias fallas. Esta actitud no solo nos ciega a nuestras debilidades, sino que también nos coloca en una posición de falsa superioridad, algo que Jesús reprueba con firmeza. Para ilustrar este punto, Jesús utiliza una imagen vívida y casi humorística: una persona con una viga en su ojo intentando quitar una astilla del ojo de su hermano. Esta metáfora expone la absurda inconsistencia de juzgar severamente a otros mientras ignoramos nuestros propios problemas. Jesús nos llama primero a examinar nuestras vidas, a lidiar con nuestras fallas y a buscar una transformación genuina antes de intentar corregir a los demás. Esta enseñanza no es una invitación a la indiferencia ante el comportamiento incorrecto, sino un llamado a abordar a los demás con humildad y compasión. Cuando reconocemos nuestras propias luchas y debilidades,
estamos mejor equipados para acercarnos a los demás con una actitud de ayuda y restauración, en lugar de crítica y condena. Jesús nos invita a dejar de usar la crítica como un arma para elevarnos y, en cambio, usar el amor como una herramienta para edificar. La hipocresía, según Jesús, no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra conexión con Dios. En el sermón, critica a quienes realizan actos religiosos como la oración, el ayuno o la caridad solo para ser vistos y admirados por otros. Estos actos, aunque externamente parecen piadosos, carecen de valor cuando no están motivados por un corazón sincero. Jesús llama a una autenticidad que trascienda las apariencias, donde nuestras acciones sean un reflejo genuino de nuestra devoción a Dios y no un intento de impresionar a quienes nos rodean. Este énfasis en la autenticidad se extiende a nuestras palabras y acciones diarias. Jesús nos invita a vivir una vida coherente, donde lo que somos en privado sea congruente con lo que mostramos en público. Nos desafía a eliminar las máscaras que usamos para ocultar nuestras inseguridades y a vivir con transparencia y honestidad. La enseñanza de Jesús sobre la hipocresía y el juicio es un llamado a la introspección. Nos desafía a abandonar la falsa seguridad que proviene de compararnos con los demás y a abrazar la humildad que viene de reconocer nuestra necesidad de gracia. También nos invita a cultivar una actitud de misericordia, recordando que todos estamos en el mismo viaje imperfecto hacia la transformación. Al abandonar el juicio hipócrita y buscar una vida auténtica, nos acercamos más al carácter de Dios y construimos relaciones más genuinas y significativas. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera justicia y bondad no comienzan juzgando a los demás, sino examinando nuestros propios corazones y permitiendo que Dios los transforme. En el Sermón del Monte, Jesús aborda la tentación y la pureza con una profundidad que va más allá de los actos externos, dirigiéndose directamente a los pensamientos y las intenciones del corazón. Sus palabras son un llamado a tomar con seriedad las luchas internas y a cultivar una vida marcada por la integridad y la santidad. Jesús comienza con una advertencia radical sobre la tentación, utilizando una hipérbole que captura la atención. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta declaración no debe tomarse literalmente, pero sí señala la urgencia con la que debemos tratar cualquier cosa que nos lleve al pecado. Jesús nos desafía a ser implacables en eliminar de nuestras vidas las fuentes de tentación, incluso si esto implica sacrificios significativos. La enseñanza de Jesús subraya que el pecado no comienza con las acciones visibles, sino en el corazón. Usa el ejemplo del adulterio para demostrar que no es solo el acto físico lo que corrompe, sino también los pensamientos y deseos impuros que lo preceden. Este enfoque cambia la perspectiva de simplemente evitar comportamientos incorrectos a abordar las raíces del pecado en nuestra mente y espíritu. La pureza, según Jesús, no es una cuestión superficial, sino un estado del corazón. Nos llama a ser personas que buscan la santidad desde adentro, cultivando pensamientos, intenciones y acciones que reflejen el carácter de Dios. Este estándar puede parecer inalcanzable, pero Jesús no lo presenta como un ideal imposible, sino como una meta hacia la cual debemos avanzar con la ayuda de Dios. Enfrentar la tentación y buscar la pureza requiere acción intencional. Jesús nos invita a tomar medidas prácticas y decisivas para proteger nuestro corazón y mente. Esto puede significar alejarnos de situaciones, hábitos o influencias que nos llevan a caer, y buscar activamente aquello que alimenta nuestra relación con Dios. Jesús también nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. En el mismo sermón, enseña a orar diciendo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Este ruego refleja nuestra dependencia de Dios para resistir las pruebas y nos asegura que Él está dispuesto a fortalecernos cuando enfrentamos desafíos.
La enseñanza de Jesús sobre la tentación y la pureza no se trata solo de evitar el mal, sino de elegir activamente el bien. Nos llama a vivir con una integridad que trascienda las apariencias y a luchar por una vida que glorifique a Dios tanto en lo que hacemos como en lo que pensamos. Aunque el camino hacia la pureza puede ser difícil y requiere sacrificio, es un camino que lleva a una libertad y una conexión más profunda con el Creador. En el Sermón del Monte, Jesús resalta la importancia y el impacto de nuestras palabras, llevándonos a reflexionar sobre cómo éstas reflejan el estado de nuestro corazón y afectan nuestras relaciones con los demás y con Dios. Sus enseñanzas sobre este tema son un recordatorio de que nuestras palabras no son insignificantes. Tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. Jesús advierte que seremos responsables por cada palabra que pronunciemos. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este llamado a la responsabilidad nos desafía a ser conscientes de lo que decimos, entendiendo que nuestras palabras no son simplemente sonidos vacíos, sino expresiones de nuestra alma. Cada palabra tiene peso y consecuencias, y Jesús nos invita a usarlas con sabiduría y amor. La enseñanza de Jesús nos lleva más allá de simplemente evitar el lenguaje dañino o destructivo. Él nos llama a cultivar una comunicación que edifique, inspire y traiga vida. En lugar de usar nuestras palabras para criticar, juzgar o herir, debemos emplearlas para animar, consolar y fortalecer a quienes nos rodean. Este cambio requiere una intención deliberada y un corazón transformado por el amor de Dios. Jesús también aborda la necesidad de integridad en nuestras palabras. Nos insta a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, señalando que no necesitamos adornar o reforzar nuestras promesas con juramentos. La honestidad y la transparencia deben ser el fundamento de nuestra comunicación, reflejando un carácter íntegro y confiable. Cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, ganamos la confianza de los demás y glorificamos a Dios. Pero Jesús no se detiene en el contenido de nuestras palabras. También se centra en su origen. De la abundancia del corazón habla la boca. Este principio revela que nuestras palabras son un reflejo de lo que llevamos dentro. Si nuestro corazón está lleno de amor, gracia y verdad, nuestras palabras lo manifestarán. Pero si está lleno de resentimiento, egoísmo o envidia, eso también se hará evidente. Por lo tanto, cuidar nuestras palabras comienza con cuidar nuestro corazón. La enseñanza de Jesús sobre el poder de las palabras nos desafía a usarlas como instrumentos de bien, siendo conscientes de su impacto y de nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. Al adoptar esta perspectiva, nuestras conversaciones se convierten en oportunidades para reflejar el carácter de Dios, construir relaciones saludables y ser luz en un mundo que a menudo está marcado por el lenguaje hiriente y divisivo. En última instancia, nuestras palabras tienen el poder de influir no solo en quienes nos rodean, sino también en nosotros mismos. Al elegir hablar con amor, verdad y compasión, no solo bendecimos a los demás, sino que también moldeamos un carácter que honra a Dios y refleja su gracia. Este es el llamado de Jesús: usar nuestras palabras para sembrar bondad, edificar vidas y glorificar al Creador. Jesús concluye el Sermón del Monte con una poderosa analogía que encapsula la esencia de su enseñanza. La historia de dos hombres que construyen sus casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Este cierre no solo resume el mensaje del sermón, sino que también presenta un desafío directo a quienes lo escuchan. No basta con oír sus palabras, hay que ponerlas en práctica. El hombre que construye su casa sobre la roca es descrito como alguien sabio, que escucha las palabras de Jesús y las aplica en su vida. La roca simboliza una base sólida, inamovible, que puede resistir las tormentas de la vida. Jesús no promete que quienes siguen sus enseñanzas estarán exentos de dificultades. Las tormentas, la lluvia, los ríos y los vientos
golpean ambas casas. La diferencia está en la fortaleza de los cimientos. Aquellos que construyen sobre la roca encuentran estabilidad y resiliencia frente a los desafíos, porque sus vidas están fundamentadas en la verdad y el propósito de Dios. Por otro lado, el hombre que construye su casa sobre la arena representa a quienes escuchan las palabras de Jesús pero no las ponen en práctica. La arena es un terreno inestable, incapaz de soportar las pruebas de la vida. Cuando llegan las tormentas, esta casa no puede resistir y su caída es grande. Esta imagen es una advertencia seria sobre las consecuencias de ignorar las enseñanzas de Jesús o vivir superficialmente, sin un compromiso genuino con sus principios. Con esta metáfora, Jesús resalta que el valor de sus palabras no reside solo en escucharlas, sino en vivirlas. No basta con estar de acuerdo intelectualmente o admirar sus enseñanzas. El verdadero poder transformador del sermón se experimenta cuando lo incorporamos a nuestras decisiones, acciones y relaciones. Es un llamado a una fe activa, que se refleja en la manera en que tratamos a los demás, enfrentamos las adversidades y nos relacionamos con Dios. La conclusión del sermón también subraya la inevitabilidad de las pruebas en la vida. Las tormentas representan los desafíos, las pérdidas, las incertidumbres y las tentaciones que todos enfrentamos. Jesús no promete una vida sin dificultades, pero sí garantiza que quienes construyen sus vidas sobre los principios del reino de Dios tendrán la fortaleza para mantenerse firmes, incluso en medio de las peores tormentas. Finalmente, esta enseñanza es un llamado a la introspección. Nos invita a evaluar nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿sobre qué estamos construyendo? ¿Son nuestras prioridades y decisiones un reflejo de los valores de Dios? ¿O estamos edificando sobre fundamentos temporales y frágiles? La elección es nuestra, pero las consecuencias son profundas y duraderas. Jesús cierra el Sermón del Monte con un mensaje claro y poderoso. Las palabras que ha pronunciado no son meramente sabiduría humana, sino verdades eternas que pueden transformar vidas. Construir sobre la roca significa abrazar estas verdades y vivirlas con convicción. Este no es solo un acto de obediencia, sino una elección que lleva a la estabilidad, la paz y una conexión más profunda con Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. El Sermón del Monte no es solo un conjunto de enseñanzas morales o principios religiosos. Es una invitación a una transformación radical desde el interior. En cada palabra, Jesús desafía no solo nuestras acciones externas, sino también nuestras intenciones, pensamientos y prioridades. Su mensaje no busca simplemente un cambio de comportamiento, sino una revolución del corazón que transforme nuestra manera de vivir, amar y relacionarnos con los demás y con Dios. Jesús presenta un contraste poderoso entre los valores del mundo y los del reino de Dios. En un mundo que exalta la riqueza, el poder y el egoísmo, Jesús nos llama a la humildad, la misericordia y la justicia. Nos invita a vivir en un amor que no conoce límites, a perdonar incluso a nuestros enemigos, a valorar lo eterno sobre lo temporal y a buscar primero el reino de Dios en todo lo que hacemos. Esta revolución del corazón no es un ideal abstracto, sino una realidad práctica que transforma nuestras vidas cotidianas. Nos desafía a tomar decisiones conscientes. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué priorizamos en nuestras vidas? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Al adoptar las enseñanzas de Jesús, no solo experimentamos una transformación personal, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en nuestras comunidades, reflejando el carácter de Dios en un mundo que a menudo carece de esperanza y dirección. La revolución de corazón también nos confronta con nuestra necesidad de gracia. Nadie puede vivir completamente según los estándares del sermón por sus propias fuerzas. Jesús no solo establece un ideal, nos señala a Él mismo como la fuente de fortaleza, perdón y renovación. Nos recuerda que no se trata de alcanzar la perfección humana,
sino de depender de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. En última instancia, el Sermón del Monte es una invitación a una vida de significado eterno. Nos desafía a construir nuestras vidas sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús, dejando atrás los cimientos frágiles de los valores terrenales. Esta elección no solo nos da estabilidad y propósito en esta vida, sino que también nos conecta con el reino de Dios, donde la verdadera paz, justicia y amor prevalecen. La revolución del corazón comienza con una decisión: abrazar las palabras de Jesús no solo como un ideal, sino como una forma de vida. Es un llamado a ser sal y luz en el mundo, a vivir con integridad y propósito, y a reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Este es el desafío y la promesa del Sermón del Monte, que al permitir que nuestras vidas sean transformadas desde el corazón, experimentaremos la plenitud del reino de Dios, aquí y ahora, y para siempre. El Sermón del Monte no es solo un discurso inspirador, es un llamado a la acción. Las enseñanzas de Jesús son profundamente prácticas y tienen el poder de transformar nuestra vida cotidiana si elegimos aplicarlas con intención. Pero, ¿cómo podemos llevar a la práctica estas verdades en un mundo lleno de desafíos y distracciones? Jesús nos invita a tomar decisiones concretas que reflejen los valores del reino de Dios, tanto en nuestras relaciones como en nuestras prioridades. Una forma de aplicar estas enseñanzas es replantear nuestras interacciones con los demás. El llamado de Jesús a amar a los enemigos y bendecir a quienes nos maldicen puede parecer imposible, pero comienza con pequeños pasos. Elegir responder con amabilidad en lugar de venganza. Orar por aquellos que nos han herido y practicar la empatía incluso en situaciones difíciles. Estas acciones, aunque simples, tienen el potencial de romper ciclos de conflicto y cultivar la paz. La regla de oro: haced a los demás lo que queráis que os hagan, también encuentra aplicación en innumerables situaciones diarias. Desde cómo tratamos a un colega en el trabajo hasta cómo respondemos a un desconocido en la calle. Cada interacción se convierte en una oportunidad para demostrar amor, respeto y generosidad. Al adoptar esta mentalidad, nuestras relaciones se transforman, reflejando el carácter de Dios. La enseñanza de Jesús sobre la ansiedad también tiene implicaciones prácticas. En lugar de permitir que las preocupaciones nos paralicen, podemos aprender a vivir un día a la vez, confiando en la provisión de Dios. Esto podría significar comenzar cada mañana con gratitud, identificando las bendiciones que ya tenemos, o enfrentar los momentos de incertidumbre con una oración sencilla. Señor, confío en que cuidarás de mí hoy. Este enfoque no elimina los desafíos, pero cambia nuestra perspectiva, reemplazando el temor con fe. En cuanto a las riquezas y nuestras prioridades, Jesús nos desafía a considerar dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, recursos y energía. ¿Estamos acumulando cosas materiales que eventualmente desaparecerán? ¿O estamos invirtiendo en relaciones, actos de amor y obras que tienen un impacto eterno? Esto podría traducirse en decisiones como dedicar tiempo a servir a otros, ser generosos con lo que tenemos o enfocar nuestras metas en lo que realmente importa a los ojos de Dios. Además, Jesús nos llama a examinar nuestras palabras y acciones, cultivando una vida de integridad y autenticidad. Esto puede significar practicar la honestidad incluso en situaciones difíciles, evitar el chisme y utilizar nuestras palabras para edificar en lugar de destruir. Al reflexionar antes de hablar y actuar con propósito, mostramos el impacto transformador del Evangelio en nuestras vidas. Por último, la enseñanza de construir sobre la roca sólida de las palabras de Jesús nos invita a hacer un compromiso continuo de vivir conforme a sus principios. Esto implica tomar decisiones diarias que reflejen nuestra fe, como dedicar tiempo a la oración, el estudio de la palabra y la conexión con una comunidad de creyentes que nos apoye en este camino. La aplicación práctica del Sermón del Monte no es un esfuerzo único.
sino un viaje diario de crecimiento y transformación. Cada elección, por pequeña que sea, nos acerca más al carácter de Jesús y permite que su luz brille a través de nosotros en un mundo que necesita desesperadamente esperanza, amor y dirección. Este llamado a la acción no solo cambia nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean, impactando nuestras familias, comunidades y más allá. Al vivir estas enseñanzas, no solo obedecemos a Jesús, sino que también experimentamos la plenitud y la paz que vienen al caminar en su camino. Al llegar al final de este recorrido por el Sermón del Monte, es inevitable sentir el impacto profundo de las palabras de Jesús. Estas enseñanzas, pronunciadas hace más de 2000 años, siguen resonando con una relevancia y poder inigualables. No son meramente conceptos teóricos o ideales inalcanzables, sino una invitación a vivir una vida transformada, llena de propósito y alineada con los valores eternos del reino de Dios. Jesús no habló solo para inspirar, sino para provocar un cambio en quienes lo escuchaban. Ese mismo desafío llega a nosotros hoy. ¿Cómo responderemos a su llamado? El Sermón del Monte nos muestra el camino hacia una vida más plena, pero depende de nosotros tomar la decisión de caminar en esa dirección. Es una invitación personal a ser sal y luz en un mundo que a menudo carece de sabor y claridad, a construir nuestras vidas sobre la roca firme de sus enseñanzas y a vivir con un propósito más elevado. Sin embargo, este mensaje no está destinado a quedarse solo en nosotros. Las enseñanzas de Jesús son demasiado preciosas y transformadoras como para guardarlas para nosotros mismos. Así como su luz brilla en nuestras vidas, estamos llamados a compartir esa luz con otros, permitiendo que su amor y verdad impacten a más personas. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada momento en que vivimos estas enseñanzas son oportunidades para reflejar el carácter de Dios y sembrar semillas de esperanza en los corazones de los demás. El desafío de Jesús no es solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Al compartir estas verdades, no solo extendemos el mensaje del reino, sino que también ayudamos a construir un mundo más justo, amoroso y lleno de gracia. Este llamado a compartir puede tomar muchas formas. Hablar con alguien que necesita esperanza, vivir como un ejemplo en nuestras comunidades o incluso compartir este mensaje a través de medios como este. Así que, al cerrar este viaje, recordemos que el verdadero poder del Sermón del Monte no está solo en oírlo o admirarlo, sino en vivirlo y compartirlo. Es un mensaje que transforma vidas y tiene el poder de cambiar el mundo, una persona a la vez. Dejemos que esta verdad resuene en nosotros y se extienda a través de nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que las enseñanzas de Jesús sigan guiando y transformando tu vida, y que a través de ti, este mensaje llegue a más corazones. Si esta reflexión te ha tocado, no dudes en compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. Que Dios te bendiga y te acompañe mientras caminas en el camino de su amor y propósito. Sigamos llevando su luz al mundo.